Como ustedes pueden ver, el tema de hoy es la clase Escuela Histórica. Digamos, la Escuela Histórica es otra corriente distinta de las que ustedes ya han visto. Ustedes ya han visto el Naturalismo bastantes veces, lo vieron en Constitucional, lo vieron en Historia de las Ideas. En esta misma clase hemos visto el positivismo, sobre todo el capítulo 1 de la teoría pura del derecho de Kelsen, y la lección 1 de John Austin, que nosotros ubicamos como un autor positivista. Hoy vamos a dar una tercera escuela, que es la escuela histórica del derecho. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo era el derecho antes del código, porque justamente el código cumple un rol fundamental en la escuela histórica del derecho. Vamos a ver cómo el código impacta en los ordenamientos jurídicos. Vamos a ver la reacción frente al naturalismo codificador, es decir, la escuela histórica surge como una reacción en contra del movimiento de codificación, pero sobre todo en contra de la corriente del naturalismo, y vamos a ver los dos grandes autores o los dos más relevantes autores de la escuela histórica, que son Friedrich Carl von Savigny y Jacobo Grimm. Y para empezar vamos a remontarnos a la mejor etapa histórica que tiene la historia universal, que es, por supuesto, sin ningún tipo de duda, la Edad Media. ¿Ustedes dieron Edad Media en el semestre pasado en Historia del Derecho? Sí, lo dieron. Bien, así que algo del derecho medieval deben conocer. Digamos, la Edad Media va entre el 476 después de Cristo hasta 1453, cuando Constantinopla es tomada por los turcos otomanos. La Edad Media se extiende en eso, pero digamos, cuando en el 476 es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que es tomado por los reinos, digamos, por los pueblos bárbaros o germánicos, los ostrogodos, no acá vemos varios, los ostrogodos, los francos, los visigodos, los vándalos, etc. Y los que subsisten son los bizantinos como los herederos de Roma. La Edad Media se divide, usualmente los autores dividen este periodo histórico en dos grandes etapas: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va entre 476 después de Cristo y aproximadamente el siglo XI, XII, más o menos aproximadamente. Y la Baja Edad Media va desde el final de la Alta Edad Media hasta 1453, cuando cae Constantinopla. Y cada una de estas dos etapas dentro de la Edad Media se caracteriza a su vez por un proceso político, social, económico, etc., ¿no? Digamos, la Alta Edad Media se caracteriza por un proceso de fragmentación política, mientras que la Baja Edad Media se caracteriza por un proceso de reunificación o de unificación simple de los grandes estados nacionales. Digamos, de alguna forma, los pueblos germánicos, al colapsar el Imperio Romano, encuentran que hay una gran atomización, una gran fragmentación política, y esa gran fragmentación se va haciendo cada vez más evidente. Y, digamos, la idea que caracteriza a los pueblos germánicos de la Alta Edad Media es la idea de recuperar la gloria del Imperio Romano, ¿no? Es decir, veían en el pasado, en ese Imperio Romano que ya no existía y que había caído, ellos veían una gloria mucho mayor que la propia, y lo que querían no era ellos mejorarse a sí mismos, sino lo que querían era volver a esa gloria pasada del Imperio Romano y tratar de reeditar el éxito del Imperio Romano. La Baja Edad Media, por lo que está acá, se caracteriza por un proceso de reunificación de los grandes estados nacionales. Ya lo vamos a ver en un rato. El primer gran intento de reeditar el Imperio Romano se da con Carlomagno. Carlomagno forja el Imperio Carolingio en gran parte de lo que era la Galia, la provincia de la Galia, lo que hoy es Francia, y la provincia de Germania. Las unifica bajo su mando, además del norte de Italia, llega hasta Roma, etc. Y el 25 de diciembre del año 800 es coronado emperador por el Papa en Roma. ¿No? La sombra de Roma. El Imperio Carolingio intenta ocupar el vacío de poder que había dejado el Imperio Romano y erigirse en el nuevo Imperio Universal Cristiano,
que abarcara la mayor cantidad de poder en Europa. Tiene un gran problema el imperio carolingio, que son las invasiones normandas o las invasiones vikingas. Para que vean, sobre todo los que les gusta Netflix y ese tipo de cosas, efectivamente, Bogados, esa es mi principal fuente de inspiración. Digamos, para los que actualmente miren Netflix y todo ese tipo de cosas, y vean series sobre vikingos y sobre nórdicos y todo eso, sepan que antiguamente se los representaba así a los vikingos, con cascos con cuernos. Esta película es de 1954, si no me falla la memoria. Príncipe Valiant, está basado en un cómic, para que vean que las películas de cómic tampoco son tan modernas. Digamos, las invasiones normandas, las invasiones de los vikingos empiezan a hacer estragos en digamos, las fronteras norte del imperio, ¿no? Pensemos que los vikingos vienen de esta zona, de Dinamarca, de los países nórdicos, y empiezan a hacer sus incursiones, ¿no? También lo hacen sobre las Islas Británicas, etcétera, pero lo que acá nos interesa, digamos, es un poco más la historia del continente, ¿no? Entonces empiezan a saltar las fronteras y eso genera un problema porque es un imperio altamente unificado, el imperio carolingio, y no puede llegar el ejército de Carlomagno a todos los lugares donde están los vikingos y otros pueblos, que ahora los bárbaros llaman a otros pueblos bárbaros, no pueden defenderse correctamente. Entonces, ¿qué hace Carlomagno? Divide su enorme imperio, con las dificultades administrativas que tenía, lo divide en pequeños territorios y en cada uno de esos territorios nombra un jefe, un administrador. Estos territorios se dividen en dos clases, los ducados y las marcas territoriales. Los ducados serán gobernados por un dux, mientras que las marcas serán gobernadas por un marqués. ¿Cuál es la diferencia entre una marca y un ducado? El ducado es un territorio interno, por lo general poco amenazado, aunque tiene... sí, puedo ir más lento. Por lo general soy bastante lento al hablar, pero bueno, me copé con la Edad Media y con el Age of Empires. Como no, crea, digamos, Carlomagno ante las invasiones normandas y las invasiones, o sea, de los vikingos, lo que hace Carlomagno es dividir su imperio en pequeños señoríos territoriales, en pequeñas circunscripciones territoriales. En cada una de ellas nombra un gobernador. Y hay dos clases digamos, de territorios. Están los ducados, por un lado, y las marcas territoriales por el otro. Los ducados son gobernados por un dux, mientras que las marcas territoriales son gobernadas por un marqués. La diferencia entre el ducado y la marca territorial es que la marca se encuentra en la frontera, por lo general está mucho más amenazada, mucho más expuesta, y por eso tiene prerrogativas militares mucho mayores que los ducados, mientras que los ducados se encuentran por lo general en territorios internos, un poco más a resguardo, un poco más a salvo, aunque también tienen, digamos, fortalezas, tienen estructuras defensivas como para soportar embestidas militares. Esa, digamos, es la gran diferencia. Al principio, estos funcionarios son designados por el emperador y, digamos, dependen de la designación del emperador. Con el tiempo, estas circunscripciones territoriales terminarán siendo señoríos feudales y quienes los gobiernan empezarán a ser los dueños y no ya administradores nombrados por el rey, sino que van a ser cargos hereditarios. Y el rey cada vez paulatinamente iría perdiendo mayor poder, ¿no? En ese proceso de fragmentación política. Cada uno de estos señores feudales iba a gobernar en su tierra con mayores prerrogativas. Cuando muere Carlomagno, lo sucede su hijo, el único que lo sobrevive, Luis I el Piadoso, también llamado Ludovico Pío, que, digamos, mantiene la unidad del imperio básicamente porque es el único sucesor legítimo de Carlomagno. Pero cuando Ludovico Pío muere, quedan tres hijos de Luis I, que son los que están ahí, ¿no? Carlos el Calvo, Lotario I y Luis el Germánico.
Vemos también en la Edad Media un proceso de abandono del derecho público y, digamos, las relaciones políticas empiezan a regirse ya no por por un derecho público como pasaba en Roma, que ustedes habrán visto en constitucional la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, y en la Edad Media empieza a regirse más por el derecho privado las cuestiones políticas, ¿no? Los señoríos feudales se heredan, las tierras se poseen, es decir, ya hay una diferencia con, digamos, con la concepción del derecho romano. Y así queda el imperio carolingio, ¿no? Por un lado, Carlos el Calvo se queda con lo que es la Francia occidental, la Francia oriental, la Francia oriental se la queda Luis el Germánico y un pequeño borde medio llamado Lotaringia, que son todas las zonas que ustedes han estudiado cada vez que han estudiado algún conflicto bélico en Europa, Alsacia, Lorena, el Benelux, etcétera, ¿no? Digamos, toda esa franja es la franja que ha llevado más conflictos entre los estados alemanes y Francia. Digamos, es una zona que recién vendría a pacificarse en lo que es cuestiones territoriales tras el Tratado de Versalles en 1918 cuando termina la Primera Guerra Mundial. O sea que ven acá que esto nace en, 1800, en el 843 después de Cristo y recién se resolvería en 1918. O sea que, digamos, la Edad Media se caracteriza también por ser un periodo de procesos lentos. Nace cuando, digamos, cuando Lotaringia desaparece, se separan los estados alemanes de Francia, la Francia oriental se separa de la Francia occidental, y a partir de Enrique el Pajarero se crea o sitúan ahí algunos autores el inicio de una entidad política que durará toda la Edad Media y subsistirá más allá de la Edad Media, sobreviviendo hasta principios del siglo XIX en que fue desmembrada por Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas. Y como vemos acá, estamos hablando del Sacro Imperio Romano, que de alguna forma quería él ser el sucesor legítimo político del Imperio Romano, ¿no? Sigue subyacente esa idea de que hay que volver a ser el Imperio Romano. Y lo que les decíamos hace un ratito de la gran fragmentación política, ¿no? Este es el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el mapa del Sacro Imperio. Cada uno de esos colores chiquitos que ustedes ven, cada uno de esos pequeños territorios, en realidad es un señorío feudal distinto dentro del Sacro Imperio. El Sacro Imperio tiene un emperador, el Sacro Emperador Romano, y cada uno de esos territorios chiquitos tiene su pequeño señor feudal. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos señores feudales tiene potestades dentro de su territorio para, digamos, de alguna forma dictar normas jurídicas que solamente rigen en su señorío feudal. Esto es lo que nosotros llamamos como no solamente fragmentación política, sino fragmentación jurídica, porque ustedes imagínense que si ustedes están en alguno de esos, digamos, en alguno de esos territorios amarillos y pasan a un territorio de esos rojos o de cualquier otro color, el derecho cambia, ¿no? Entonces tienen en una misma entidad política, como es el Sacro Imperio, diferentes ordenamientos jurídicos rigiendo en cada una de estos señoríos feudales o provincias o departamentos o como ustedes le quieran llamar. Termina hacia el siglo XI, hacia el siglo XII, la Alta Edad Media. Hasta acá vienen siguiendo. Si no, cualquier cosa me dicen. Yo por lo general hablo bastante lento, pero hoy me dijeron que iba muy rápido. Bien. Hacia el siglo XI, hacia el siglo XII, digamos, termina la Alta Edad Media, el primer periodo. Igual, si no hay problemas técnicos, queda grabado esto y lo puede pausar, anotar, etc. Profesor, Sí, una consulta. Ante una eventual disputa entre los dos terrenos feudales, ¿no? Porque ahora se divide en muchos feudos.
el sacro emperador era el que tenía la última decisión, ¿no? Sí, digamos que se erige, tanto el Sacro Emperador como el rey de Francia, como el rey de Inglaterra, se erige en una especie de primus inter pares, ¿no? Es decir, tiene las prerrogativas jurídicas de ser el rey, de ser el emperador, pero en los hechos es un señor feudal como cualquier otro. Es decir, el rey tiene sus propios señoríos feudales y en eso basa su poder. Si tuviera más señoríos feudales es más poderoso, si tiene menos es menos poderoso. Entonces, pasa como por ese lado y de hecho gran parte de la Edad Media está caracterizada por revueltas en que los señores feudales se oponen a sus reyes y digamos que muchas veces les ganan y los expulsan, los ejecutan, los encarcelan, etc. Perfecto, gracias. Por favor. Cuando termina la Alta Edad Media, o sea, se va terminando la Alta Edad Media, lo que caracteriza es, como vimos al principio, un proceso de unificación política en grandes estados, ya no en pequeños señoríos feudales, sino en grandes estados. Digamos, lo primero que se da es el crecimiento de las ciudades, ¿no? La ciudad imperial libre de Lübeck, Colonia, las ciudades del norte de Italia, ¿no? Que ustedes ya habrán visto, Milán, Venecia, Génova, Parma, etcétera, etcétera. Digamos, y este crecimiento de las ciudades va a llevar que el poder esté cada vez más en las ciudades y menos en los señores feudales. Las grandes ciudades se vuelven centros importantes de comercio, se vuelven centros importantes intelectuales, surgen las primeras universidades, la Universidad de Bolonia en el Sacro Profe, Imperio. profe, ¿me Sí, escucha? sí, la escucho. ¿Puede ir un poquito más lento? Porque no puedo sacar apuntes. Está muy interesante lo que está diciendo, pero no puedo sacar apuntes de lo que dice, de nada. Intentaremos. De todas formas, esto no es me alegro que le parezca interesante, por cierto. Esto no es Sí, sí. lo más relevante de la clase de hoy, pero intentaremos. Insisto con Bueno, que muchas gracias. la clase queda, no, no, por favor, intentamos hacerlo lo mejor posible. Sí, Eh, lo sé. Insisto con que la clase queda grabada, eso les puede servir en el futuro. Yo sé que comerse una hora y media acá y después tener que comerse otra hora y media escuchando la clase grabada tampoco es lo que todos quisiéramos, pero bueno, digamos, en última instancia siempre hay un recurso más. Las grandes, estábamos con, ¿no?, las grandes ciudades que se vuelven centros de comercio, se vuelven un lugar donde la gente se reúne, se reactiva el comercio, aumentan las cosechas, surgen las primeras universidades. La primera universidad de Europa es la de Bolonia, en el Sacro Imperio Romano, al norte de Italia. Digamos, le sigue la universidad que hoy día se llama Federico II, en lo que era el reino de Sicilia, porque fue fundada justamente por el emperador Federico II de Hohenstaufen, y digamos, la Edad Media empieza un camino de unificación política. Ya los señoríos feudales no son tan poderosos y de alguna forma los reyes van ganando cada vez más poder. Surge el comercio, los gremios son las corporaciones, las ferias medievales, etcétera, ¿no? Acá es donde surgen los famosos títulos valores, la letra de cambio que ustedes verán en derecho comercial, el vale que ustedes verán en derecho comercial, lo que deviene en el cheque que también van a ver en derecho comercial. Todo eso surge en este momento histórico, ¿no? Las grandes ciudades son, digamos, los centros comerciales y se vuelven los centros de poder. Deja de ser una sociedad rural, como era antiguamente, y pasa a ser una sociedad bastante más urbana. Y acá es donde se da digamos, veníamos viendo un proceso de fragmentación política, venimos viendo que se da un proceso de unificación política, es decir, cada vez los reyes adquieren más poder, pero subsiste, a pesar de esa unificación política, un derecho fragmentado. Cada nuevo señorío feudal que el rey adquiere, cada nuevo territorio, a pesar de que ahora
sustenta el poder del monarca, sigue teniendo un derecho propio, y esto causa un derecho fragmentado de que en cada lugar se aplica un derecho distinto, a pesar de que están en el mismo reino, en el mismo estado o en el mismo imperio. Este fragmento que viene a continuación, justamente es extraído del diccionario filosófico de Voltaire. Voltaire, digamos, no es medieval para nada, ¿no? O sea, la Edad Media ya había terminado, hacía bastante cuando Voltaire escribe. Estamos, digamos, en las monarquías absolutas, estamos en un periodo donde los grandes reinos ya son, de alguna forma, estados. Digamos, se parece mucho más el reino francés de Luis XIV a la Francia actual o al Estado francés de lo que se parecería la Francia digamos, de Luis XI o de San Luis. Digamos, la Francia de San Luis es mucho más fragmentada, la Francia digamos, del Rey Sol está mucho más unificada políticamente. Y a pesar de eso tiene este derecho fragmentado. Vamos a ver qué es lo que nos dice Voltaire. Dice, cuando llegué a mi patria, ¿no? Había ido de viaje, fui a Versalles donde tenía algunos asuntos que solventar, y vi pasar una hermosa dama seguida de otras también hermosas. ¿Quién es esa dama?, pregunté al abogado que venía conmigo por tener un proceso en el Parlamento de París a causa de los trajes que me hice confeccionar en la Cía. Es la hija del rey, me contestó, muy hermosa y caritativa. Yo lo decía de mañana, ¿no? Noten también las virtudes que destacan en la mujer, ¿no? No es ni inteligente, ni es muy hermosa y caritativa. Es una lástima que no pueda llegar a ser reina de Francia. ¿Cómo?, exclamé. Si tuviéramos la desgracia de que murieran todos los príncipes de sangre real, ¿no podría heredar el reino de su padre? No, contestó el abogado. La ley sálica se opone terminantemente. ¿Y quién redactó la ley sálica?, le pregunta Voltaire a su abogado. Y con el sentido característico del humor que tiene Voltaire, le dice, no sé, pero suponen que era un antiquísimo pueblo cuyos habitantes se llamaban salios, ahí dice saliens, pero creo que eran los salios, y no sabían leer ni escribir. Sin embargo, tenían una ley escrita que disponía que en el territorio sálico las hijas no podían heredar ni un bancal, y esta ley se ha adoptado en países que no son sálicos. Acá el abogado hace digamos, un comentario bastante ácido, ¿no? Porque los salios eran un pueblo prerrománico de los llamados bárbaros, que no conocían la escritura, y a pesar de eso tenían una ley escrita que decía que una mujer no podía heredar. Claramente es un caso de los más famosos digamos, de una ley falsa, ¿no? En la Edad Media, en determinado momento, una mujer quiso heredar el trono, y los demás nobles, que no les convenía que esta mujer heredara el trono, inventaron una ley y se la adjudicaron digamos, a un pueblo antiguo para decir que venía de larga data en el derecho francés que una mujer no podía heredar. Digamos, es muy ácido Voltaire en sus comentarios, ¿no? Dice, al día siguiente se falló sentencia en mi proceso en una de las salas del Parlamento y lo perdí todo por un voto. El abogado me dijo que en otra sala lo hubiera ganado por un voto. Pues eso tiene su miga, le repliqué, de modo que cada sala tiene una ley diferente. En efecto, tenemos 25 comentarios al derecho consuetudinario de París, es decir, que hemos probado 25 veces que ese derecho es equívoco. Y si hubiera en París 25 tribunales de jueces, habría también 25 jurisprudencias diferentes. ¿No? Esto será retomado mucho después acerca de cómo los jueces interpretan el derecho y cómo los jueces tienen sus distintas opiniones, a pesar de que la ley pueda llegar a ser. Y sigue el abogado. Tenemos a 15 leguas de París una provincia, Normandía, en donde se hubieran juzgado de otra manera de lo que lo han hecho aquí. O sea, como lo juzgaron en París, se resolvió de una manera, pero si hubiera ido a Normandía, se hubiera resuelto de otra manera totalmente distinta. Nos dice Voltaire, estas palabras me movieron a visitar Normandía, y hacia allí me dirigí con uno de mis hermanos. Al llegar a la primera posada nos encontramos a un joven que estaba desesperado, y al preguntarle la causa de su desesperación me contestó que tener un hermano primogénito. El primogénito es el hermano primer nacido.
No comprendo que eso sea una desgracia, le repliqué. Yo lo tengo y vivimos en muy buena armonía. Justamente fue con su hermano a visitar Normandía, ¿no? Y este hombre le explica, en este país, ¿no? El país en realidad es la provincia de Normandía, no es un país distinto a Francia, la ley entrega los bienes a los primogénitos y reduce a la pobreza a los demás hijos. Entonces tenéis razón para estar descontentos. En nuestra región, los hermanos heredan por partes iguales. Vemos acá cómo en París, ¿no? Lo que nos dice Voltaire es que en París una mujer no puede heredar porque hay una ley que lo prohíbe, la ley sálica. En donde vive Voltaire, en la región donde él vive, él puede heredar exactamente lo mismo que su hermano, es decir, la herencia se prorratea o como fuera el régimen, mientras que en esta provincia de Normandía, que es casi un país totalmente distinto, hay derecho de primogenitura. El primer hijo nacido se queda con absolutamente todos los bienes y todos los hermanos que lo siguen se quedan mirando para la fiambrera, ¿no? En Pampa y la Vía, tristes y abandonados. ¿Cuál es la reflexión que le merece a Voltaire esto que ha visto, esta fragmentación, ¿no? Voltaire es interesante porque es un observador bastante culto de la realidad de entonces, que nos muestra la fragmentación política de la que estamos hablando y nos la describe como él la vive y como él la vive y personas que él conoce y con los que puede hablar. Dice, estos hechos me hicieron reflexionar sobre las leyes y comprender que son como los trajes. Hay que adaptarse a la vestimenta de cada país. Cada país, él refiere a cada región del Reino de Francia. Cada región tiene su propio derecho. Hasta acá venimos todos, perdimos a alguien en el camino, porque esto no hace más que complicarse. Me dicen que sí, venimos todos, y cuando me dicen que no, interpreto que no perdimos a nadie en el camino. Chiche, hacía años que no escuchaba esa expresión. ¿Cómo solucionamos este problema de la fragmentación jurídica en un mismo Estado? Y acá surge la solución francesa. ¿Cuál es la solución francesa a este problema? La confección de un código común para todo el Estado. En el caso de Francia hay una revolución, se transforma en una república, posteriormente se transforma en un imperio con este señor que está acá, Napoleón Bonaparte, y Francia adopta una serie de códigos que van a regir igualmente para toda la República Francesa. Esa es la solución que encuentra Francia para este problema de fragmentación política. Si ustedes recuerdan, ustedes en Constitucional deben haber visto el semestre pasado las clasificaciones de las constituciones. Hay constituciones que son codificadas y hay constituciones que son dispersas. Digamos, las primeras codificaciones que se dan en Europa son justamente las codificaciones constitucionales. Francia tiene una serie bastante amplia de constituciones codificadas, lo mismo otros estados europeos bajo la influencia francesa, quizá digamos la excepción más grande sea Gran Bretaña. Y acá es donde entra en colisión el iusnaturalismo con el derecho romano. ¿Por qué? Digamos, si ustedes recuerdan, el iusnaturalismo de lo que ustedes han dado en otras materias, el iusnaturalismo se basa en la existencia de un derecho natural. Un derecho natural que existe y que es independiente a los hechos físicos, es independiente a lo que los hombres o que la humanidad haga. Y estos derechos además son ¿no? lo que habrán visto en derechos humanos, si es que ya la cursaron, y si no lo verán cuando la cursen, esa idea de que los derechos existen desde antes y los instrumentos jurídicos lo único que hacen es reconocerlos, o sea, no los consagran, no los crean, sino que los reconocen, porque estos derechos existen desde siempre. El derecho natural siempre existió y siempre existirá. Es pétreo, es inmutable, digamos, es incuestionable de alguna forma, ¿no? Y las dos variables clásicas del iusnaturalismo, el teológico, que dice que este derecho natural proviene de Dios,
y el iusnaturalismo racional, que dice que este derecho natural tan perfecto en realidad proviene de la razón. Justamente son inherentes a la persona, ¿no? Nacen con ella y son indisponibles. Todas esas características que ustedes verán en los derechos humanos son claramente, hacen alusión al iusnaturalismo. ¿Y por qué decimos que el iusnaturalismo y la codificación van de la mano? Justamente la idea que sustenta un código, sea un código constitucional, un código penal, un código civil, un código de comercio, es la idea de que nosotros podemos encontrar un derecho natural civil, un derecho natural penal, un derecho natural procesal, etc., y que existen leyes que son inmutables, que son buenas en esencia, y que son permanentes, que son inherentes a los individuos, y la forma de, descubrir esas leyes naturales, ese derecho natural, es a través de la confección de un código. Ese código lo que hace es regular absolutamente todo en una materia, sea civil, sea comercial, sea penal, sea procesal, regula todos los aspectos de eso y se erige en un derecho pétreo, en un derecho inmutable, en un derecho que rige para todos los hombres, para todos los tiempos, ¿no? Esa, digamos, es la idea del iusnaturalismo. Claramente lo hace en su primera oportunidad con la codificación de las constituciones, ¿no? Las constituciones codificadas que son tan características en la Francia revolucionaria. Eso queda más o menos asentado porque ahí, digamos, vamos a dar otro paso más. Entonces, cada vez que damos un paso hacia algo un poco más complejo, les pregunto si queda claro porque sí, justamente en Hobbes no es naturalista, es más utilitarista, pero sí, justamente si las personas tienen derechos de los cuales pueden disponer poniéndolos en el pacto, es justamente porque esos derechos son preexistentes a cualquier norma jurídica que los consagre. Es decir, disponen de esos derechos porque los tienen por un derecho natural. La codificación, sí, parecido, busca encontrar ese derecho natural, ese derecho que se encuentra solo gracias a la razón. Es decir, son soluciones de carácter racional, independientemente de tu experiencia, que se aplican en el ordenamiento jurídico porque provienen de la razón. Esto tiene un marco filosófico mucho más profundo que no vamos a entrar acá, ¿no? Es la clásica disputa entre el racionalismo de Descartes, ¿no? Cuando Descartes dice pienso, luego existo, no puedo confiar en nada que me venga de los ojos, de los sentidos, mejor dicho, porque mis sentidos pueden engañarme, tengo que desconfiar de los sentidos, solamente puedo encontrar la verdad a través de la razón. Y ahí encuentra, digamos, la base de todo su razonamiento, que es el pienso, luego existo. Descartes plantea eso. Por el otro lado, los empiristas plantean que todo conocimiento que nosotros tenemos proviene justamente de los sentidos y ningún conocimiento que nosotros podamos adquirir, nosotros lo adquirimos en forma independiente de los sentidos. No afirmo que no es naturalista, digo que es más utilitarista porque, digamos, centra su teoría en la utilidad, más parecido a lo que podría ser Jeremy Bentham, pero no claramente tiene elementos naturalistas. Tiene una diferencia muy grande con los demás, ¿no? Diferencia de tiempo, es decir, no es contemporáneo a los clásicos, a Rousseau o a Locke, ¿no? Digamos, está bastante antes en el tiempo, entonces tiene ciertas diferencias con el resto de los autores. Entonces, el iusnaturalismo se hace con el poder, Revolución Francesa, Revolución Inglesa, todo este tipo de cuestiones. El iusnaturalismo se hace con el poder político, codifica el derecho público en una constitución, en el caso de Francia, en varias constituciones, y se plantea la necesidad de codificar las demás ramas del derecho. Es necesario codificar el derecho civil, es necesario codificar el derecho comercial, es necesario codificar
el derecho penal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es necesario encontrar el derecho natural que corresponde a cada una de estas disciplinas. Y esto genera un gran problema, porque la mayoría de los que estudiaban el derecho civil en realidad estudiaban el derecho romano. ¿Y por qué estudiaban el derecho romano? Porque a pesar de la enorme fragmentación política que existe, de la enorme fragmentación política de la Alta Edad Media, que derivó en la alta fragmentación jurídica, el derecho romano era el derecho común a todo el mundo. Y cada vez que no se sabía cómo resolver un problema concreto en un cierto lugar, se recurría al derecho romano. Es lo que algún autor o lo que actualmente se denomina como la segunda vida del derecho romano. Es decir, el derecho romano sigue rigiendo en los países europeos a pesar de la caída de Roma. Esto también vamos a relacionarlo con algo que dijimos al principio de la clase, que es esa idea constante que subsiste en gran parte de la Edad Media de que Roma era lo mejor y era de alguna forma a lo que había que volver. Y si se podía volver al derecho romano, había que volver al derecho romano. Entonces, digamos, lo que todo el mundo conocía, lo que la gente sabía que podía regirlos potencialmente el derecho vigente, era el derecho romano. Lo que los abogados ejercían en los tribunales era el derecho romano, y lo que los catedráticos estudiaban en las universidades era el derecho romano. Entonces venir a esta gente y decirle, no, mire que hay un derecho natural que no tiene nada que ver con el derecho romano y usted tiene que descubrirlo, digamos que estos individuos un poco que los desorientaba o no estaban del todo de acuerdo. Y acá ustedes todavía no lo conocen a Gamarra, ya lo van a conocer cuando cursen obligaciones, pero esta es una frase que yo encontré siempre bastante cómica de Gamarra, que no recuerdo exactamente ahora qué instituto jurídico estaba estudiando, y él decía que estaba mal regulado en el Código Civil uruguayo. El Código Civil uruguayo se basa en gran medida en el Código Civil francés. Y estudiando esto, concluye Gamarra que la culpa la tiene Potier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores. ¿Quién es este Potier? ¿Y por qué tiene la culpa en todo caso? ¿No? Antes la culpa era de Fatmagul, según Gamarra la culpa la tiene Potier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores. Robert Joseph Potier fue un jurista francés que nació en 1699 y murió en 1772. Ahora ustedes me dirán, si murió en 1772 y el Código Civil francés es de principios del siglo XIX, 1804 creo que es el Código Civil francés, ¿qué culpa tiene Potier si se murió en 1772 y el Código es de 1804? No puede tener ningún tipo de culpa, no estaba vivo para poner nada en el Código que llevara a confusiones o que llevara a que Gamarra le echara la culpa de absolutamente todo. La culpa no es de Potier, la culpa no es de Fatmagul, tampoco es de Colón, la culpa en realidad es de los que hicieron el Código Civil francés. ¿Por qué? Les dijeron que era necesario descubrir el derecho natural, ¿no? Los naturalistas, como vimos, se hicieron con el poder y les dijeron a estos académicos que tenían que encontrar el derecho natural del derecho civil. Ese derecho pétreo, ese derecho que no importa la época, sigue rigiendo. Y estos juristas dijeron que ese derecho tan maravilloso que los naturalistas buscaban no era otra cosa que el derecho romano. Es decir, que asimilaron el derecho romano, que en ese momento estaba vigente en Francia, con la idea que tenían los naturalistas de un derecho maravilloso, un derecho que proviniera de la razón, un derecho pétreo que rigiera para todos los hombres y para todas las épocas, ¿no? Que fuera inherente a las personas, todas esas características. Y de esta mixtura, o sea, meten el derecho romano, el iusnaturalismo, meten todo en una licuadora y el resultado es el Código Civil francés, que tiene muchísima influencia del derecho romano y muchísima influencia de este jurista, Potier. ¿Qué hacía Potier?
digamos, cuál fue su gran aporte al derecho, lo que hizo fue estudiar el derecho romano, que en su tiempo estaba vigente, ¿no? Veamos de vuelta, 1699-1772. En ese tiempo el derecho romano estaba vigente, él lo estudió, él escribió lo que él opinaba acerca del derecho romano, es decir, el Tratado de Poitiers no describe, sino que él plantea sus opiniones, plantea cómo deberían resolverse ciertos casos, plantea una serie de soluciones y lo pone en ese libro. Digamos, ¿y qué resultado tiene? Los juristas que redactan el código toman muchas de las expresiones de Poitiers, que son meras opiniones de un autor, como podemos tener todos opiniones, toman estas opiniones y las transforman en artículos del código. Y si ustedes algún día tienen un tiempo libre, ¿no? Hay un apagón generalizado y está lloviendo y no tienen grasa para hacer torta frita y se quedaron sin yerba palmate y lo único que tienen es el Tratado de Poitiers y se ponen a leerlo y a compararlo con artículos del Código Civil, van a ver que muchos artículos del Código Civil en realidad son copias textuales de pasajes de Poitiers. Entonces, ¿la culpa la tiene Poitiers? Yo no soy quien para decirle a Gamarra que no, pero históricamente en realidad la culpa no es de Poitiers. Poitiers simplemente, digamos, plantea sus opiniones acerca del derecho romano y los juristas que van a venir después lo transforman en ley. Por supuesto, hay un principio general del derecho que dice que si Gamarra lo dice, tiene que ser necesariamente correcto. Y acá entramos en el tema de la clase de hoy, que es Friedrich Carl von Savigny. Savigny nace en 1779 y muere en 1861. Vemos que para el proceso codificador francés de la primera década del siglo XIX, Savigny está en lo mejor digamos, en lo mejor de su vida, ¿no? Está dando clase, es un jurista respetado. Digamos, su primera obra es el Tratado de la Posesión, que es una obra que estudia la posesión según el derecho romano. Otra vez, el derecho romano es el derecho vigente en Prusia. Savigny es prusiano, a pesar de que el nombre es de origen francés, se cree que Savigny es descendiente de hugonotes. Creo que su bisabuelo era hugonote y escapa de Francia por las persecuciones religiosas. Digamos, por eso el apellido es francés, pero él era prusiano. Digamos, y en Prusia lo que regía, igual que en Francia, era estos derechos venidos de los señoríos feudales, pero también los derechos que provenían de el derecho romano. Entonces, el Tratado de la Posesión, según en Roma, es un tratado de derecho vigente, ¿no? Exactamente, eso vamos a ver a continuación. Otro gran libro que tiene, que yo no he encontrado traducción al castellano, es La historia del derecho romano en la Edad Media, donde él justamente estudia toda esa, digamos, lo que hoy llamamos la segunda vida del derecho romano, la subsistencia del derecho romano durante la Edad Media, es decir, después que el Imperio Romano cae. Y la gran obra por la cual es más conocido este autor, sobre todo desde el punto de vista del pensamiento jurídico, es De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho. ¿Cuál es el asunto, el meollo de la cuestión de la vocación, que así se conoce el libro? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Cuando los franceses son derrotados y dejan Prusia, los franceses habían invadido Prusia, surge la discusión de cómo solucionar el mismo problema que tenían los franceses en los estados alemanes. Digamos, los franceses ya vimos que lo habían resuelto mediante un código único de corte iusnaturalista. Entonces, un autor llamado Anton Justus Thiebaud manifiesta que es iusnaturalista, tiene convicciones filosóficas iusnaturalistas, manifiesta que lo que necesita hacer Prusia es un código unificado para todos los estados alemanes. Es decir, todos los estados alemanes deben regirse con un código único, común a todos, exactamente igual que lo hacía Francia. Y Savigny
es contrario al iusnaturalismo, no le gusta esta idea de un derecho único, de un derecho pétreo, de un derecho inherente, de un derecho al que solamente se accede mediante la razón, y plantea, en su vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, plantea que la solución francesa no es la adecuada. Entre otras cosas, también marca en ese libro y en otros trabajos que él hace, y que el tiempo en algunas cosas le ha dado la razón, me parece a mí en lo individual, ustedes pueden opinar que no, él opina que el Código Civil francés tiene muchas falencias justamente porque tampoco se remite al derecho natural, sino que, como ya vimos, trae de autores romanistas el derecho romano y les da un revestimiento jurídico, pero de ninguna forma eso es el derecho natural. Pero de todas formas, Savigny no cree en la existencia de un derecho natural, en un derecho al que solo se acceda por la razón. Digamos, en la discusión entre los racionalistas y los empiristas, él estaría del lado de los empiristas. Nosotros solamente podemos conocer el mundo que nos rodea a través de los sentidos y no a través de la razón, prescindiendo totalmente de los sentidos. Savigny dice que no existe un derecho bueno, único e inmutable, sino que se adapta a los tiempos históricos. Y acá es muy importante recordar que cuando Savigny habla de la historia, no habla de la historia que nosotros aprendimos en la escuela, ¿no? Esa historia del 18 de julio de 1830 se jura la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y el 19 de junio de 1764, creo que es, nace José Gervasio Artigas, prócer de los orientales. No, el planteo historicista que él hace, o el planteo de la historia, es un planteo de corte evolutivo. Es decir, la historia se va confeccionando a través de la evolución de la sociedad, a través de ideas que están inherentes no en las personas, sino en la sociedad toda. Savigny va a tener un gran problema con el concepto de pueblo. Él no habla de sociedad, él habla mayormente de pueblo. Entonces, habla de la historia no como la historia de los hechos. En tal año, en el 476 después de Cristo, Odoacro entra en Rávena y depone a Rómulo Augustulo, sino que él habla de la historia como un proceso social, la historia en el derecho. Bien. Y acá es donde aclara, ¿no? El derecho no proviene de ideas, sino de hechos. Esto que veníamos hablando de la diferencia entre los racionalistas y los empiristas. No viene de la razón, sino que viene de los hechos. Y acá es la gran diferencia con los naturalistas. El derecho no puede ser impuesto a las personas. ¿Qué significa esto? El naturalismo realiza el siguiente esquema de razonamiento, ¿no? El naturalista, vamos a ver si podemos volver acá. El naturalista cree, por un lado, que está el derecho natural, ¿no? Que es abstracto, al cual accedemos mediante la razón. Este es el derecho natural. Y que este derecho natural de alguna forma baja a la realidad, y nosotros, que estamos acá, si me ve mi profesor de dibujo, no le digan a mi profesor de dibujo que estoy haciendo esto. ¿No? Estos somos nosotros que vivimos acá en la realidad. Entonces, los bionaturalistas plantean esta diferencia entre el derecho natural, que vive acá arriba, y nosotros que vivimos en la realidad. Entonces, el derecho natural nosotros lo descubrimos y lo aplicamos. Savigny y los empiristas, por el contrario, creen que la realidad que está acá, ¿no? Todos nosotros acá en la realidad, acá, todos nosotros individuos, vivimos en una sociedad que tiene ciertas ideas que nos son comunes a todos nosotros y que esto se eleva y se transforma. Bueno, eso vamos a ponerlo por acá, pretendía ser una D. Se transforma en el derecho. Digamos, ¿queda claro esto?
más allá de la belleza intrínseca de los dibujos que acabo de hacer. Bien. Digamos, Savigny es totalmente opuesto al derecho natural. Digamos, el derecho natural cree, o los naturalistas creen, que existe un derecho natural abstracto, que se aplica independientemente de lo que los hombres quieran, ¿no? Si nosotros decimos que, por ejemplo, ¿no? En el caso de que ustedes van a tener que ver en el parcial, ¿no? De Antígona, un personaje, ¿no? Antígona cree que existe el derecho natural de enterrar a los muertos en forma digna. Y digamos, Creonte se opone. Bueno, el dibujo estaba feo, pero tampoco requiere tanta explicación. ¿No? Este otro personaje, Creonte, se opone a eso, digamos, de alguna forma, no importa si los individuos se oponen o si los individuos creen que el derecho natural no debe aplicarse, porque el derecho natural existe independientemente de lo que nosotros querramos o no. Esa, digamos, por ejemplo, pasa bastante seguido con algunas normas penales, ¿no? Esa idea que nosotros tenemos, que racionalmente nos fue dada, de que toda vida es sagrada, de que no se puede matar a otra persona, que de alguna forma nos impide aplicar la pena de muerte, y sin embargo hay mucha gente que dice, no, yo quiero que se aplique la pena de muerte y que los maten a todos. Entonces ahí uno dice, bueno, pero existe un derecho natural que nos prohibiría realizar ciertos actos, aunque la sociedad o aunque un individuo particular quiere que ese acto se realice. Digamos, esa es la base última del derecho natural. Savigny, por el contrario, cree todo lo contrario. Savigny cree que el derecho emana del pueblo y que emana de la convicción del pueblo de que eso es derecho y de que eso debe ser derecho. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿cuántos de ustedes han hecho el servicio militar obligatorio? Usted, ninguno me diría que fue nunca a un cuartel a cumplir con el servicio militar obligatorio. Y sin embargo, el servicio militar obligatorio es una ley que está vigente, que es válida, que nunca fue derogada y que, digamos, en teoría todos tendríamos que aplicar. Y sin embargo, ninguno de nosotros lo ha hecho. ¿Qué nos diría Savigny sobre este caso? Ahí va. ¿Qué nos diría, digamos, un justnaturalista? ¿Qué nos diría ante este caso? No sé qué nos diría un justnaturalista. Yo me pongo en los zapatos de un justnaturalista y pienso, si existe un derecho natural y si un derecho humano se contrapone a ese derecho natural, entonces el derecho humano no es válido y no debe ser aplicado. ¿No? Esa famosa frase de los mandamientos de Couture, cuando encuentres una diferencia entre el derecho y la justicia, opta por la justicia. Si encuentras una diferencia entre el derecho natural y el derecho humano, opta siempre por el derecho natural. Entonces yo diría, bueno, es un principio del derecho natural que nadie debe ser obligado a cumplir el servicio militar obligatorio. Entonces desconozco la ley que está vigente y que es válida porque me amparo en el derecho natural. ¿Qué nos diría Savigny sobre el problema de la inaplicabilidad de esta ley? Savigny nos diría que esta ley contradice digamos, la convicción general del pueblo de que esta ley debe ser aplicada. Esto genera muchas confusiones y lleva a creer que Savigny es de alguna forma un justnaturalista encubierto. Eso no lo pongan, no lo escriban, porque es un error, digamos, serio, grave. Savigny jamás podría llegar a ser un justnaturalista. Lo que pasa es que está muy influenciado por Kant, digamos, que era el filósofo que estaba de moda en ese momento en Prusia. Savigny lo que plantea es que es una convicción general del pueblo y que esa convicción debe ser respetada y que ¿tiene Iriarte alguna pregunta? Sí, profesor, quería hacerle una consulta. Sí. Cuando usted plantea el ejemplo, por ejemplo,
del justnaturalismo, ¿no? A mí me viene como la impresión, pero no sé si estoy equivocada, de que pareciera que está hablando en realidad del estado natural, ¿no? O la idea como esa del buen salvaje de Rousseau. Y hay como otros pasos, por ejemplo, cuando se llega como al pacto o al contrato social, en donde capaz que sí entraría el concepto de ley. Quizás estoy equivocada en eso, pero es como una duda que me surge. No, está muy bien. Tanto Rousseau como Locke son todos autores que beben del justnaturalismo. ¿Pero por qué? Si usted parte de la idea de que hay un contrato y de que las personas disponen de los derechos que poseen en ese contrato, significa que las personas tienen ese derecho antes de celebrar ningún tipo de contrato, antes de la existencia misma del Estado. Entonces usted no puede sostener eso si usted no cree que los derechos son inherentes a las personas y que existe un derecho natural que sustenta esa teoría. Entonces, no sé si con eso, digamos, por eso es que estos autores son justnaturalistas. ¿Existe un contrato? Claro que sí, pero de alguna forma las personas disponen de sus derechos gracias a que ya los tienen, no gracias al contrato. No los crean, sino que nacen con ellos. No sé si con eso quedó perfecto. Savigny dice... Profe, Sí, dígame. Discúlpeme, ¿está mal si yo pienso que detrás de cada uno de los poderes hay siempre personas que defienden intereses particulares y a veces escudados detrás de ideales o formatos? Que usted piense jamás está mal. O sea, piense lo que quiera, jamás va a estar mal que usted piense. No, de ninguna manera. De ninguna manera está equivocado lo que usted dice. No es de alguna forma lo que plantea Savigny. Acá en el último punto les pongo que hay un gran vínculo con el romanticismo alemán. ¿Qué significa esto de un vínculo con el romanticismo alemán? Va a estar vinculado con otros autores que tampoco son justnaturalistas, que se oponen al justnaturalismo, pero que no son, que no pertenecen a la escuela histórica del derecho. Por ejemplo, un autor que ustedes ya dieron en Derecho Constitucional, que se llama Ferdinand Lassalle, que en su conferencia ¿Qué es una constitución? Dice justamente exactamente lo mismo que usted. Dice que la constitución no es más que una hoja de papel en la cual están plasmadas los factores reales de poder. Y que si se optara por dictar una norma que se opusiera a los factores reales de poder, estos mismos factores reales de poder se encargarían de acomodar la norma a la realidad, ¿no? Si se dictara una constitución que dejara fuera a los banqueros, que dejara fuera a los comerciantes, que dejara fuera a cualquier grupo social, este grupo social ejercería una presión para tratar de reencauzar la constitución hacia lo que es en la realidad. Repito, Lassalle no es de la escuela histórica, es un romántico, pero justamente se vincula con el romanticismo alemán, con la cuestión literaria, con otro montón de cosas, ¿no? No sé si con eso quedó más o menos. Sí, profe, gracias. Por nada. Entonces, Savigny hace, digamos, el proceso inverso al que hacen los justnaturalistas. Los justnaturalistas dicen que existe un derecho natural que es superior a nosotros, con el cual nosotros no podemos discutir, y que nosotros tenemos que aplicarlo y tenemos que ceñirnos a él, independientemente de si queremos o no, porque es más que todos nosotros. Savigny dice que el derecho proviene de una convicción de la sociedad, del pueblo, habla él, es alemán y es del siglo XIX, él habla del pueblo, y que el pueblo tiene determinadas convicciones que hacen que esas convicciones sean jurídicas. Y si una norma se opone a esas convicciones, la gente va a tender a rechazar la norma. Bueno, ahora no tanto, pero si ustedes prendían el informativo hace 2 o 3 años, iban a encontrar un montón de gente haciendo manifestaciones en contra del nuevo código del proceso penal, ¿no? Y mucha gente le ponían el micrófono y le preguntaban, ¿por qué usted está en contra? Y ellos decían, la verdad que no tengo ni idea, no soy abogado, nunca leí el código, pero me opongo, porque
de alguna forma, las ideas que trae el nuevo Código del Proceso Penal, vean que es un código, ¿no? Savigny estaba en contra del Código Civil, las ideas que de alguna forma trae el nuevo Código del Proceso Penal chocan de frente con convicciones muy arraigadas en la sociedad uruguaya y que vienen de larga data y que se han ido construyendo a lo largo de muchísimos siglos de tradición jurídica. Y, digamos, nos falta ver las dos corrientes de la escuela histórica en que se dividió, que bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Y con esto terminamos. Y dispérsense, acá no hay nada que ver. Muchas gracias.